gracias a nuestro Dios que me da la oportunidad de estar aquí y al ministerio, mis hermanos. Así como en la posición que se encuentran, quiero invitarlos a que abramos nuestras sagradas escrituras, mis hermanos, en el Evangelio según San Marcos, ya que vamos a estudiar una escuela muy importante, mis hermanos, para cada uno de nosotros, porque la escritura, ¿verdad?, nos hace ver en la condición que vamos caminando, mis hermanos, en esta vida. El objetivo, la lección 2 dice: superar la justicia de los fariseos, mis hermanos. ¿Será posible superar esa justicia? Vamos a ver ahorita qué nos dice la Biblia. Dice el objetivo: explicar por qué debemos superar a los escribas y fariseos para ser grandes en el reino venidero, mis hermanos. Estamos todos en la lectura en San Marcos capítulo 7. Leamos todos juntos, mis hermanos, del 1 al 5. Vamos a respetar los puntos, las comas, para que vayamos ordenadamente, mis hermanos. ¿Estamos en la lectura? Sí. Leamos todos juntos, que la letra dice así: y se juntaron a él los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viniendo algunos de sus discípulos de comer pan con manos comunes, es a saber, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, teniendo la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavasen, no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como las lavaduras de los vasos de beber y de los jarros y de los vasos de metal y de los lechos. Y le preguntaron los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos comunes? Amén. Tomen sus asientos, mis amados hermanos. Esta escuela, mis hermanos, vamos a hablar de una secta, ¿verdad, mis hermanos?, que había en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Pero no nada más había esa secta, sino que había muchas más que tenían diferentes creencias, mis hermanos, diferente interpretación. Dice que estaba la de los fariseos. Dice que ellos, era una secta muy estricta en la observancia de las leyes de nuestro Dios. Y dice que también estaban los saduceos. Dice que era un grupo aristocrático. Dice que trabajaba con el poder de Roma. Dice, ellos no creían en la resurrección. Entonces vemos ahorita, los fariseos eran estrictos en la observancia de la ley. Los saduceos era un grupo aristocrático. Dice que trabajaba con los romanos, y en la creencia no creían en la resurrección. Dice los esenios, dice un grupo que se separaba de la sociedad, porque ellos también eran muy estrictos y querían santificarse más. Dice que también estaba el grupo de los celotes. Dice un grupo político y nacionalista que buscaba la liberación de Israel bajo del dominio romano, mis hermanos. Y también se encontraba, dice otra vez, los escribas. Su función era copiar y estudiar las escrituras, así como la interpretación de la ley, mis hermanos. Pero dice que ellos eran rigurosos, pero había un problema cuando había llegado el maestro, mis hermanos. Dice que se habían enfocado más en ¿qué? En las tradiciones. Dice que en la ley. Por eso el maestro, cuando viene y los encuentra en esa condición, ellos les deja saber lo que habían hecho. Pero también vamos a ver, mis hermanos, que el maestro no los descarta,
porque hablar de los escribas y los fariseos hay que tenerles mucho respeto también, porque si ellos estaban en esa condición, era porque el maestro, nuestro Dios, perdón, por medio del profeta Isaías, ya lo había profetizado. Dice, vas a ir a ellos, les vas a hablar, tienen oídos, no te van a escuchar, tienen ojos, no van a ver, están dice, cansados sus ojos. Pero con un propósito estaba todo esto, mis hermanos, de que ellos estaban en esa condición. Dice aquí la lectura que acabamos de leer, dice, y se juntaron a él los fariseos. Si ustedes se dan cuenta con qué intención siempre se juntaban al maestro, mis hermanos. Dice que se juntaban para tentarlo, ¿verdad? Para probarlo. Pero el maestro, sabiendo todas las cosas, siempre les daba una respuesta, mis hermanos. Dice, habían venido de Jerusalén, los cuales viniendo algunos de los discípulos, dice los cuales, algunos sus discípulos, como dice, los cuales viendo algunos de sus discípulos comer pan con manos comunes, es a saber, no lavadas, los condenaban. ¿Por qué los condenaban, mis hermanos? Porque ellos ya habían adoptado una tradición de que tenían que lavarse las manos. Dice que tenían una costumbre que se podían lavar las manos hasta acá, lo que es la coyuntura esto, pero había otra que tenían que lavarse hasta los codos, hasta los codos. Y entonces ellos le preguntan al maestro, ¿no? ¿Por qué tus discípulos comen, dice, y no se lavan las manos? Vamos a seguir leyendo. 3. Porque los fariseos y todos los judíos, teniendo la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, mis hermanos. Y ya que era para ellos una tradición. Pero tenemos que entender que lavarse las manos es algo de limpieza. Es un hábito bueno, ¿verdad? Que antes de comer pues debemos lavarnos las manos para nuestra salud. Eso es un hábito bueno. Pero ellos ya lo habían agarrado como una tradición, o sea que era que se lavaban. También dice que cuando salían a comprar al mercado, ¿qué hacían cuando regresaban, mis hermanos? Dice que otra vez se lavaban las manos. ¿Pero por qué? ¿Verdad? Porque posiblemente dice que tocaban las manos pues de aquellos que los podrían contaminar. O sea, estaban tan arraigados que se tenían que lavar las manos y no querían contaminarse, mis hermanos. Ajá, o sea, como que eran al extremo, mis hermanos. Dice el 5, y le preguntaron los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos comunes, mis hermanos? Fíjense, pero ¿por qué los discípulos no andaban conforme a la tradición de los ancianos, mis hermanos? Porque ellos andaban caminando con el maestro, y el maestro no vino a enseñar tradiciones. En el Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo 17, ¿qué les dice? Dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Dice, no he venido a abrogar, sino a cumplir, ¿verdad? Dice, y cualquiera aquel, dice, que le quitare, dice, alguna jota o algún tilde, ¿verdad? Dice, tendrá alguna situación. Por eso ellos no aprendían tradiciones, porque andaban con el maestro que había venido a guardar la ley. Sigue diciendo así el 5, dice, ¿por qué no andaban conforme a la tradición? Porque ellos ya habían agarrado, mis hermanos, tradiciones, mis hermanos, al grado de que habían dejado, dice, la ley de nuestro Dios, ¿a dónde? Dice, por segundo grado, ¿verdad, mis hermanos? Hasta, ¿qué decía el mandamiento? Dice, honra a tu padre y a tu madre, dice, para que tus días se alarguen, dice, en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero ellos, ¿a quién ponían primero, mis hermanos? Sus tradiciones, mis hermanos. Por eso el maestro, cuando viene y los reprende, hasta les dice una palabra muy fuerte, ¿verdad? Dice esa palabra tan fuerte, dice, hipócritas. Y es fuerte, mis hermanos, esa palabra,
Sí, y si ustedes se dan cuenta, cuando el maestro tiene ese encuentro con ellos y les dice esas palabras, porque ellos también lo tentaban, pero el maestro tenía que hacerles saber, mis hermanos, su, su condición, mis hermanos. Y se creían que, no, que solo había, que sí creían en Dios, pero ya habían rebasado, mis hermanos, como eso estricto, mis hermanos. Y entonces habían rebasado, pero habían dejado, dice, lo más, como dice ahí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, ¿verdad? Cuando los reprende. Vamos a leerlo, mis hermanos. El Evangelio según San Mateo, capítulo 23. Fíjese lo que habían dejado de hacer, ¿eh? Eran estrictos en las leyes, pero habían dejado lo más importante, mis hermanos. Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejasteis lo que es más grave de la ley, más importante quiere decir, es a saber el juicio y la misericordia y la fe. Esto era menester hacer y no dejar de hacer lo otro. Fíjense, diezmaban hasta en lo más mínimo, ¿verdad, mis hermanos? El comino, el eneldo, o sea, como que ellos estaban y sí, así era el mandamiento, se tenía que diezmar, pero el maestro no los descarta, dice, ok, ustedes dan todo esto, pues, pero les recuerda, dice, todo esto es menester darlo, pero han dejado lo más importante, dice, queda juicio, no hacían buen juicio, la misericordia y la justicia, mis hermanos. Ya no practicaban la justicia, mis hermanos. Ahora, pero la enseñanza es para nosotros, porque así dice la escuela, el objetivo. Dice, reflexionar sobre la importancia, no juzgar a nuestros hermanos a la ligera, reconociendo que emitir un juicio requiere una profunda espiritualidad para que ésta contribuya para edificar y no destruir. No, estoy al revés. Dice, explicar por qué debemos superar a los escribas y los fariseos para ser grandes en el reino. Pues primeramente sabemos que hemos reconocido al maestro, y otra, para superarlos, ¿qué tenemos que hacer? Juicio, misericordia y aplicar la justicia, mis hermanos, porque ellos hacían todo, pero ahí es donde el maestro los reprobó, mis hermanos. Estaban reprobados porque ellos se fijaban más en sus tradiciones. Hasta aquí, mis hermanos. ¿Alguien quiere opinar? Adelante, hermano. Bueno, hermanos, vamos a entrar a comprender, pues en este día lo que nuestros hermanos exégetas quiere que aprendamos sería poner mucha atención a nuestro hermano, como va explicando. La pregunta es, ¿lavarse 7 o 50 o 100 veces las manos es malo? No. Claro que no, porque se está hablando de ¿cómo se le llama? De una costumbre higiénica. Por eso en los hospitales están las botellitas para matar microbios, prevenirse de contagios y en fin. Pues entonces, ¿cuál es lo que está haciendo Jesús con nosotros o con todo el mundo? ¿De qué se trata, pues? ¿En dónde está el mal? ¿Por qué dice el hermano que salieron reprobados escribas y fariseos? Y dice bien,
¿Cómo podremos también nosotros ser reprobados? ¿Cómo? Si ustedes se fijan ahí en el verso 10, sí salieron reprobados con el quinto mandamiento. Si ustedes se fijan ahí en la lectura donde estamos en el 7, el quinto mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces también sirve para que nosotros tengamos un enfoque así a nosotros, en donde estamos fallando, para que no seamos reprobados. Y ahora ya que Dios nos da la vida, ¿verdad?, y la salud de estar aquí, pues avancemos, hermanos, no sea la de malas, que también seamos reprobados y ya no haya remedio, ¿verdad? Pongamos mucha atención, nuestro hermano va explicando muy bien y esto es bueno, y vamos a ver lo que está explicando el hermano y fijándonos en lo que está escrito, y para lograr el mayor aprovechamiento. Gracias, hermano. Adelante, mi hermano Manuel. Pasa a vos, amados hermanos. Pues aquí miramos a unos personajes y muchas veces nos dicen a nosotros: tú eres un fariseo, ¿ah? Todavía se ocupa ese título en algunos hermanos para mostrarnos a nosotros que somos eso. Sí. Somos unos fariseos. Dice: yo pensé que ya no existían. Dice: pero mira, aquí están. Y sí es cierto, aquí está uno en la isla, ¿va? Un fariseo de fariseos, ¿quién es? Saulo de Tarso, ¿va? Ahí está. Y no le dio miedo ni pena decirle, ¿va? Muchas veces, amados hermanos, miramos situaciones diferentes, pero precisamente los escribas o los fariseos estaban para eso, para servirle a Cristo y para la enseñanza. Si no, ¿de dónde hubiera salido la balanza para equilibrar el conocimiento de Dios? Cristo los regañaba, pero también hablaba bien de ellos. Sí. Lo que te digan que hagas, te digan que obedezcas, pero yo no hagas conforme a ¿qué? Que es muy diferente, ¿verdad? Muchas veces, amados hermanos, yo llego a la iglesia, yo digo y me jacto como los que subieron al templo a orar. ¿Qué decía uno? Yo soy esto, yo diezmo, yo no soy como mi hermano Saúl, que viene cuando quiere, yo doy mi diezmo, ¿verdad? En cambio, hermanos, el otro que decía, sé promiso a mí, pecado. Y la pregunta que hace Cristo: ¿quién salió más edificado de los dos? ¿El que sabía o el que no sabía o el que no cumplía? ¿Verdad? Entonces muchas veces la diferencia es grande, uno debe de entender. Dicen, es que tiene la resurrección. Cuando ellos estaban en Cristo no estaba escrito el Nuevo Testamento, que es el que más habla de ¿qué? De la resurrección. Sí. ¿El Nuevo Testamento habla de una resurrección? Sí. ¿Verdad? Habla escasamente, como el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento sí está más empapado de ¿qué? De una vida más allá de esta, de una resurrección. Es más, Cristo pone un hombre para ver su poder que muere y resucita, ¿verdad? Pero muchas veces, tantas dicen por ahí, es una secta. ¿Qué es una secta? A veces no sabemos qué es una secta, a veces sí sabemos qué es una secta, ¿verdad? Si yo creo diferente a usted, ya soy una secta. Usted me ve así, pero yo también lo miro a usted así. O sea que es un juego de palabras que uno debe de tener cuidado, ¿verdad? De tener cuidado en todos los aspectos. Los escribas y los fariseos, ¿en qué nos ayudan, amados hermanos, hoy en este día? ¿En qué nos ayudan? Exactamente, nos enseñan mucho, pero únicamente, como decía el hermano Eri, ¿es malo bañarse 2 veces al día, 4 veces al día, 5 veces? No es malo bañarse, es malo dejar la misericordia y la justicia. ¿Por qué? Porque si un ejemplo bien claramente, dice Cristo, dice: buscad primeramente el reino y ¿qué? Y su justicia. ¿Sí? Si uno no es justo, amados hermanos, ¿qué hace uno aquí? Pero precisamente uno viene aquí a conocer, a aprender qué es eso, ¿eh? Adelante, sí. Hermano Pedro. Sí, gracias por su comentario. Vamos a entrar al texto de memoria, mis hermanos, que dice: porque os digo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino
de los cielos. San Mateo capítulo 5, versículo 20. ¿Quién lo trae, mis hermanos? Adelante. Quien traiga su texto de memoria. Amén. Amén. Adelante, hermano. Amén. Dios lo bendiga. Adelante, hermanos santos. Amén. Dios lo bendiga. ¿Alguien más de mis hermanos? Amén. Dios la bendiga. Amén. Dios la bendiga. Amén. Dios lo bendiga. ¿Alguien más de mis hermanos? Si no fuera así, los invito a que se pongan de pie, mis hermanos. Vamos a leerlo porque así dijo el maestro, que se escudriñe. Dice así: porque os digo, si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y los fariseos, no entraráis en el reino de los cielos. San Mateo capítulo 5, versículo 20. Amén. Tomen sus asientos, mis hermanos. Aquí el maestro está dando la recomendación, ¿verdad? Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, dice, no entraréis en el reino. Lo que el maestro está diciendo aquí, ok, ya vieron cómo actúan ellos, ¿verdad? Cómo hacen, ¿verdad? Ellos pues ya no hacían justicia y ahora tiene que ser mayor que la de los fariseos, mis hermanos. El aprendizaje es de aquí de que, ok, ellos decían, pero ¿qué le dice el maestro? Pero no hacen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para obtener justicia? Y la misma Biblia nos da la respuesta, mis hermanos. Ahí en la lectura dice: y tendréis justicia cuando cuidaréis de poner por obra todos estos mandamientos. ¿Sí se dan cuenta dónde vamos a obtener la justicia? Cuando la guardemos en el cumplimiento de la ley, que no lo vamos a hacer, porque el único que vino a cumplir verdaderamente la ley fue el maestro, porque él fue perfecto, ¿verdad? Por eso él la cumplió, pero nosotros tenemos que esforzarnos para que obtendramos justicia, y ahí nos da la respuesta la misma Biblia, y dice: y tendréis justicia, mis hermanos. Dice San Mateo capítulo 23, 27, fíjese, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. De fuera a la verdad se muestran hermosos, mas de dentro están llenos de huesos de muerto, de toda suciedad. ¿Sí se dan cuenta, mis hermanos? O sea, ¿qué debemos de hacer nosotros? Tratar de guardar los mandamientos, y que hagamos todo con verdad, sin fingimiento, para que no parezcamos así, ¿no? Que por fuera como que se vea que sí, pero que nuestra condición por dentro pues esté un poco complicada, mis hermanos. Entonces ahí está la respuesta: vamos a obtener justicia cuando cuidaremos de poner por obra los mandamientos de nuestro Dios, mis hermanos. Ya llevamos una ventaja: hemos creído en el maestro, ¿sí o no? Sí, nos hemos bautizado, cosa que a ellos, a su tiempo, porque tiene que pasar eso, porque va a venir el libertador como le esperan, y ellos lo van a recibir, mis hermanos, pero a su tiempo, mis hermanos. Pasamos al material exegético, mis hermanos. Adelante, ¿quién me habló? La
la interpretación o la explicación de la palabra de Dios estaba privatizada, Sí, por lo que entiendo, hermano. Hagan de cuenta, bueno, pienso yo, hermano, que por ejemplo, allá al frente, ahí estos son el grupo aristócrata, en este caso, pues el grupo de fariseos y de sacerdotes, ¿no? sí, Y no es como el día de hoy, que cada uno de nosotros tenemos una Biblia, como uno la quiera comprar, ¿no? Y cada uno la lee, pues con toda tranquilidad, con toda paz, y va uno tratando de estudiar y de aprender la palabra de Dios. Sí. En aquel entonces yo pienso, hermano, que todo estaba como privatizado. sí, Lo que trato de decir es de que incluso la interpretación o la explicación, es decir, la costumbre o la tradición, era solamente como, vamos a pensarlo así, estaba vedada o estaba solamente del lado de los escribas. de los escribas, de los fariseos y de los sacerdotes. Era muy difícil de que nosotros, el pueblo común o la iglesia, en aquel entonces el pueblo de Israel, el pueblo judío, pues tuviera alguna participación, ¿no? Como hoy, por ejemplo, pues si yo estoy diciendo algo incorrecto, estoy enseñando, porque dice el texto, el que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñar a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. En aquel entonces, en el tiempo de Jesús, como que se deja ver que no había esa regulación, ¿verdad? Bueno, y a ellos ¿quién los va quién los va a censurar, ¿no? A corregir. ¿Quién va a revisar lo que interpreten o en los acuerdos que lleguen a tomar, ¿no? Entonces, bueno, no quería hermano pasar por alto este momento, hermano. No, pero gracias, mi hermano, por ¿Verdad? su comentario, No es como pero ahora, por ejemplo, si yo estoy diciendo algo incorrecto, en este caso el hermano o el pastor, el ministro, el diácono o el ayuda o el que está al frente me dice, mira, hermano, es que eso no se entiende así, okay. ¿verdad? Se entiende así porque aquí están los textos, ¿verdad? O sea, no había, en el tiempo de Jesucristo no había eso, sino lo que existía era nuestro Señor Jesucristo. Sí, Que él es el que les estaba diciendo, es que ustedes han dejado el mandamiento de Dios por establecer mandamientos de hombres. tradiciones. Sí, Sí, hermano, sí, Gracias, gracias por su comentario. Vamos a pasar al material exegético. Y como en este día, en el transcurso de este día, mis hermanos, hay más eventos, para que voy a darle a mi hermano Juan Montor que me ayude a leer desde para perder hasta donde dice Dios ha trazado para sus hijos, y que nos dé una explicación. Gracias, hermano. Para poder expresar un punto de vista sobre las palabras del Señor Jesús respecto a la justicia de los fariseos, debemos tener el contexto de su estilo de vida y el concepto de justicia que nos muestra la Escritura. El historiador judío Flavio Josefo, quien fue contemporáneo a los fariseos del primer siglo, nos da su opinión sobre ellos en sus libros Antigüedad de los Judíos, tercer tomo, y Guerras de los Judíos, segundo tomo. Había una secta judía que exigía el más estricto cumplimiento de la ley y observaba una extrema solicitud hacia Dios. Y creen que Dios ha templado las decisiones con la voluntad del hombre para que éste se incline por la virtud o por el vicio. Creen también que el alma le pertenece un poder inmortal, de tal modo que más allá de esta tierra tendrán premios o castigos, según que se haya consagrado a la virtud o al vicio. A causa de todo esto, disfrutan de tanta autoridad ante el pueblo que todo lo perteneciente a la religión, súplicas y sacrificios, se lleva a cabo según su interpretación. Los fariseos son una de las dos órdenes, los cuales tienen más cierta vigilancia y conocimiento de la ley. Como se puede observar, los fariseos llevaban un estricto cumplimiento de las leyes de Dios, por lo que consideraban que tal conducta los acercaba a la justicia que muestra la Escritura. Y tendremos justicia cuando cuidaremos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Deuteronomio 6:25. Justicia eterna son tus mandamientos, según Salmo 119, 144. Todo parece indicar que su estilo de vida era un ejemplo a seguir si se deseaba vivir en el camino que Dios ha trazado para sus hijos. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, bueno, ya se han expresado varias ideas, quiénes eran los fariseos, cómo actuaban, todo su sistema.
Definitivamente nosotros tenemos un ejemplo muy importante en el cual tenemos que poner mucha atención, porque en este caso ese grupo de fariseos eran muy rigurosos, eran muy estrictos, drásticos hasta cierto punto. Entonces lo que nuestro Señor Jesucristo, en este caso los evangelistas, enfocan con mucha claridad a esos personajes. Es muy importante ver cómo el escritor, en este caso Marcos, enfoca la conducta en la que estas personas se desplazaban y que estaban siempre vigilantes a todos los actos que nuestro Señor Jesucristo junto con sus discípulos llevaban a cabo. En este caso, bueno, ¿qué es lo que sucedía? Ellos decían, tus discípulos no se lavan las manos, comen con las manos sucias, son unos antihigiénicos en nuestras palabras de este tiempo. Lo que nuestro Señor Jesucristo les da a entender, o nos da a entender a nosotros, ante todo, es de que tenemos que ver con mucha claridad todo lo que es un proceder en el ser humano en cuanto a una justicia propia, en cuanto a que cada una de las personas muchas veces se quiere justificar a sí mismo por lo que hace o por lo que no hace. Entonces, conforme a lo que nuestro Señor Jesucristo nos habla, y estos párrafos nos están señalando, bueno, es importante aprender que nosotros sí debemos de tener muy en cuenta la justicia, la misericordia, pero ante todo una palabra que se ha escapado, la fe. La fe es el punto básico de cada uno de nosotros como seguidores de Cristo y allegándonos por medio de Él a nuestro Padre eterno, nuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que para superar la justicia de ese grupo de fariseos? Porque aunque alguien decía, no, pues es que era un ejemplo a seguir. Bueno, pues al final Pablo dice, todo eso que yo aprendí como fariseo, de fariseos, todo eso lo tengo como nada, o sea, a mí no me sirvió para nada. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que entender? Que la enseñanza que Cristo viene a establecer es la enseñanza básica, fundamental, y en la cual nosotros tenemos que entender que bajo el amor que el Padre a través del Hijo viene a dar al mundo, la misericordia, que es una parte fundamental en la vida del hombre, es que nosotros tenemos que caminar sobre de ella. Entonces, hermano, bueno, estos párrafos nos encierran o nos enfocan hacia esos grupos que eran los fariseos, los escribas, los esenios, los saduceos, o sea, varios grupos que bloqueaban un verdadero acercamiento hacia Dios, y con sus ideas y sus creencias tradicionales, porque eso es lo que muchas veces nosotros tenemos, muchas tradiciones que ahí vamos arrastrando y dicen, no, es que esto nos dijeron que tenemos que, no, ubícate a lo que Dios te manda, lo que Dios te pide y te señala a través de su Hijo Jesucristo, que es el amor, que es la comprensión, que es el perdón, la bondad, tantas cosas tan hermosas que son las que van al espíritu, y cuando nosotros las tengamos vamos a actuar de una manera tranquila, apacible, sin que nos fuerce nadie, porque eso hace que actúe el ser humano de una manera espontánea. No es algo forzado, no es algo que yo tengo que hacer esto, no, yo tengo que hacer lo que Dios me manda, y que es tan fácil de amar, perdonar y poder cumplir sus leyes de una manera que nadie me esté diciendo qué o cómo. Sí. Es lo que puedo decir. Muchas gracias, hermano, por su comentario. Sí, verdad, como decía nuestro hermano, verdad, que el apóstol Pablo decía que las cosas aquellas las tenía. Lo que aprendemos aquí, que el problema está aquí en empezar a meter tradiciones, en seguir tradiciones, porque el apóstol Pablo, cuando estaba enfrente de un gobernante, fíjese lo que decía, Hechos capítulo 24 versículo 14, decía: esto empero te confieso, que conforme a aquel camino que llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas
que están en la ley y en los profetas escritas. ¿Sí se dan cuenta? O sea, por el punto aquí eran las tradiciones y guardar los mandamientos, como decía nuestro hermano. Cuando le preguntaron al maestro, dice, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? ¿Y qué le contestó? Y fueron ellos también lo que le preguntaron. Dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a dice, amarás a tu prójimo, dice, como a ti mismo, mis hermanos. Entonces eso es la enseñanza que viene el maestro, igual con los mandamientos, pero nos viene como que practiquemos el amor, la justicia, la misericordia. Avanzamos, mis hermanos. Dice el siguiente, dice, Jesús, al describir algunas de sus acciones, también nos muestra que tenían un estricto sentido del cumplimiento de las leyes de Dios. Por ejemplo, visitaban a las viudas, hacían largas oraciones y ayunos a Dios. Quien quería ser prosélito de ellos se esforzaba mucho para lograrlo. No juraban por el templo, dice, diezmaban hasta las cosas más pequeñas, dice, no dejaban pasar las cosas pequeñas que estaban mal, guardaban el sábado, se lavaban las manos antes de comer, mis hermanos. Dice que ahí él describe las acciones, porque sí es cierto, ellos le preguntaban al maestro. ¿Sí se acuerda cuando le preguntaron ahí en San Mateo capítulo, donde dice, ¿por qué? Dice, los discípulos de Juan ayunan. Dice, ¿y por qué ustedes no ayunan? ¿Sí se dan cuenta? Pero el maestro, fíjese que les da una respuesta. ¿Y qué les dice? Dice, ¿pueden, dice, ayunar los que están en bodas? No. Dice, pero va a llegar el momento donde el marido, dice, se le será quitado, hablando del maestro, porque estando el maestro, él hacía milagros, ¿sí o no? Faltaba comida, llegó un muchacho y dijo, hey, tengo 2 panes, 2 pececillos, y los multiplica. Cuando decía que cuando no podían sacar el demonio, dice, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Esto, dice, no sale sino con oración y ayuno. Pero él les está diciendo ahí, dice, mientras yo esté aquí, no necesita, pero cuando se les ha quitado, dice, entonces ayunarán. O sea que él les daba respuesta, mis hermanos, ¿sí? Dice el siguiente párrafo, mi hermano Alberto López, si me ayuda, por favor. Dice, sin duda los fariseos tenían el buen propósito de que las leyes de Dios fueran parte de la vida cotidiana del pueblo, pero aún con este sentido estricto de su cumplimiento con las leyes de Dios, Jesús les pedía a sus discípulos que evitaran su doctrina y que fueran más justos que ellos, según San Mateo 16:12, San Mateo 5:19 al 20. Bueno, pienso que el Señor Jesucristo pues siempre avisaba a sus discípulos y les decía, pues ustedes tienen que no solamente decirlo, sino hacerlo, ¿no? Ser más justos, usar la justicia, porque si vemos en el párrafo anterior decía que ellos diezmaban hasta lo más mínimo, pero dejaban lo más grande de la ley. Y en ocasiones podría pasar en nuestras vidas cotidianas. El Señor Jesucristo también les decía a sus discípulos, a los fariseos, perdón, decía, ¿cómo puede un ciego guiar a otro ciego? Ambos van a caer en un pozo. Y en ocasiones nosotros como seres humanos somos dados a ver los defectos, pequeños defectos de mi hermano, de mi hermana. Pero el Señor Jesucristo también ahí a los fariseos le decía, ¿por qué miras la pequeña cosa que hay en el ojo de tu compañero, de tu hermano, pero no miras la viga que está en la tuya, ¿no? Y cuando hablamos de una viga, realmente es algo que sostiene un hogar, un trozo de madera tan enorme que en ocasiones no podemos ni llevarlo, ¿no? Pero entonces somos muy dados a mirar pequeñas cosas como los fariseos, ¿no? Pequeñas cosas que
que podría ser que mi hermano está haciendo, pero muchas veces no miramos las grandes y enormes cosas que nosotros estamos llevando encima. Esa es mi aportación. Amén. Sí, pues como dice el párrafo, como dice la escuela, el maestro los vino a encontrar en esa condición y él les dejaba saber cómo se encontraban. Todos sabemos que cuando él les quería decir algo, hay veces que hablaba, dice, por parábolas, como cuando la parábola que dice, ¿verdad? Del labrador, esa que mandó a unos y que al último mandó al hijo, y ellos dice que estaban escuchando y al último, ¿qué entendieron? Dice que hablaba de ellos, mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, de una manera o de otra, dice, les hacía saber en la condición, y en ocasiones ellos entendían, dice, se está hablando de nosotros y se tenía que cumplir, porque también ¿qué pasó con los otros profetas? Porque el maestro lo dijo en San Mateo capítulo 23 verso 42, algo así, dice: Jerusalén, Jerusalén, dice, tú que matas a los profetas y que apedreas a los que son enviados a ti. Dice, ¿cuántas veces quise cubrirte? Dice, como la gallina, dice, cubre sus polluelos debajo de sus alas. Dice, pero no quisiste. Y ya sabemos lo que aconteció después, mis hermanos. Dice el Evangelio según San Mateo capítulo 16 versículo 12, dice así: entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina, mis hermanos. Porque acuérdense que el maestro les decía que, dice que se apartaran, dice, de la levadura, ¿de quiénes? De los fariseos, de la enseñanza, de las tradiciones, mis hermanos, Y la levadura también representa pecado, pero ahí les estaba diciendo, dice, de sus enseñanzas, porque también la levadura dice que representa la doctrina de nuestro Dios, mis hermanos. Por eso les está diciendo ahí, entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina que profesaban, mis hermanos. ¿A mi hermano Javier? ¿Quién es el que puede hacer o nombrar justo a alguien, hermanos? Solamente nuestro Dios. ¿Y qué hacían ellos? Ellos decían que ellos eran ¿qué? Justos. Ellos decían que eran mejores que los demás. Ellos decían que cumplían y que hacían todo. Y dicen, no somos como estos. Ellos estaban dando el título de justos. Y sabemos que nuestro Dios es el único que puede dar ese título de justicia, hermanos. Entonces ellos se justificaban y decían, mira, somos mejores que estos. Incluso hasta los llaman sepulcros blanqueados, porque dice que hacían, hermanos, hacían grandes oraciones, e incluso nuestro Señor Jesucristo dice, van por todo el mundo, ¿verdad?, para hacer un prosélito, y cuando lo vuelven a ustedes, ¿qué pasa? Lo hacen peor que ustedes. Entonces, hermanos, ¿qué es lo en qué estaban fallando los fariseos, hermanos? En que ellos se crean más justos que los demás. En eso, por eso nuestro Señor Jesucristo los reprueba, hermanos. Y también que no vaya a acontecer, como estaba diciendo nuestro hermano Montor, que no vaya a acontecer en nosotros, hermanos, que nos creamos mejor que los demás, que digamos yo sí cumplo, yo sí esto, yo sí el otro, y eso no le agrada a nuestro Dios. A Dios le agrada un corazón compungido, un corazón humillado, un corazón humilde, hermanos. Es lo que le agrada al Todopoderoso. Así que vamos a caminar en el camino que Dios nos ha dado, hermanos, a guardar mandamientos, estatutos y leyes, pero para agradarle ¿a quién? A Dios, no para que los hombres vean nuestra justicia, vean que nosotros sí hacemos o que sí cumplimos. Solo todo es para la honra y la gloria de nuestro Dios. Adelante, hermano. Sí, gracias, hermano, por su comentario. También dice que les decía, ¿verdad?, que sepulcros blanqueados, según la historia, mis hermanos, dice que subían ellos a las fiestas, ¿verdad?, al templo, cada año,
como se acostumbraba, iban a celebrar las fiestas, pero ellos habían agarrado una costumbre de que eran tan estrictos, dicen, ellos pensaban que hasta con pasar a un lado de un sepulcro, dice que si pasaban por ahí se contaminaban. Entonces ellos optaron por, antes de subir a Jerusalén, dice que todas las tumbas las pintaban con cal, blancas, para que ellos cuando fueran, mis hermanos, no se contaminaran. Por eso el maestro también les recuerda esto que ustedes hacen, dice, o sea, parecen, a la verdad, dice, parecen, dice, sepulcros blanqueados, dice, pero por dentro, dice, están muertos, dice, ¿cómo? Están llenos de huesos de muerto, mis hermanos. Si se dan cuenta en la condición que se encontraban. Entonces el aprendizaje eso es para nosotros también, es de que guardemos los mandamientos y que no así con una apariencia, mis hermanos, sino que de iniquidad, sino que nosotros guardemos los mandamientos y que no nos encuentre nuestro Dios en esa condición, porque es peligrosa, porque entonces vamos a ser también como pues reprobados, mis hermanos. Dice el siguiente párrafo: el Señor Jesús respondió a los fariseos. El Señor Jesús reprendió a los fariseos porque daban más importancia a las tradiciones que al mandamiento mismo. Decían y no hacían, buscaban ser vistos como justos, aunque por dentro no lo eran, y habían dejado lo más importante de la ley, y el juicio, la misericordia, la fe. Dice, en contraste, Él enseñó que debemos obedecer y enseñar toda la ley de Dios con un corazón justo, misericordioso, lleno de fe, pues quien descuida la ley será llamado pequeño en el reino, pero quien cumple y la enseña, dice, será llamado grande. Salomón escribió, porque quien haya la justicia y la misericordia, haya también la vida y honra. Por lo que nuestro objetivo no debe ser solo conocer la ley, sino vivirla con verdad, justicia y misericordia, mis hermanos. Eso dice, nuestro objetivo que debe ser, dice, conocer la ley. No debe ser conocer la ley, porque todo el mundo la conoce, sino cómo vivirla, mis hermanos. ¿Qué le decía el rey David a nuestro Dios? Dice que abriera sus ojos del entendimiento para que él pudiera, dice, contemplar, dice, las maravillas de tu ley. Ok, nosotros podemos conocer, ¿verdad? Pero si no las vivimos, pues no tiene caso. Mi hermano Evelio, adelante, hermano. Pasa. Si nos damos cuenta, si leemos un poco en los libros de las historias, que los escribas vienen desde tiempo del sacerdocio Sadoc, y Sí. los fariseos, bueno, desde tiempo, porque querían cumplir prácticamente las leyes. Sí. Pero nos damos cuenta que no solamente Cristo condenó a los fariseos. Si leemos en San Mateo 3, verso 7, le dice Juan el Bautista, cuando vio que venían los escribas y fariseos, dice, ¿quién les ha dicho que se van a salvar de la ira venidera? En el 8 dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. Pero realmente ellos ponían más leyes, pero ellos mismos no se percataban de lo que ellos escribían. Si leemos en San Juan capítulo 7, versos 50, ahí dice, ¿acaso juzga nuestra ley a una persona sin haberle escuchado antes? Eso es lo que ellos no hacían. Nicodemo le estaba ahora sí refiriendo a las palabras que ellos mismos escribían. Oye, pues en tu ley que tú escribiste, ¿no le vas a escuchar? O en la ley de Moisés, ¿no le vas a escuchar a esa persona? Debes escucharla para poder condenar. Pero ellos condenaban sin motivo y sin razón. Sí. Y si leemos en Santiago capítulo 1, verso 27, él dice, la religión pura Sin mancha. es esta, visitar a quienes,
a los huérfanos y a las viudas. Entonces no podemos descartar a las viudas y a los huérfanos, porque y en muchas veces y ocasiones muchos decimos, es que aquí en nuestra religión no hay viudas, no hay huérfanos. A veces no hay viudas literalmente, pero espiritualmente, personas que no han entendido muy bien la Biblia, a ellos hay viudas que están desamparadas, no simplemente porque no tienen marido, sino porque tal vez sus maridos no tienen una explicación cómo o las hayan engañado o cualquier cosa. Muchas veces el fariseísmo no es una palabra mala, sino una referencia de llevar con más exactitud la palabra de Dios, pero fariseo se le deriva porque muchos hombres interpretaron mal esa palabra. Y eso es lo que pasa a vosotros, hermano. Pasa, sí, verdad, como dice nuestro hermano, que los escribas pues han existido también desde el tiempo de los reyes, mis hermanos. Ellos se encargaban pues de Esdras, era un escriba, mis hermanos. ¿Y cuál era su trabajo de Esdras? Dice, instruir al pueblo. Es Esdras sacerdote y también era escriba, de instruir al pueblo, porque él fue el que leyó la ley, ¿sí o no? Cuando se dieron cuenta otra vez, cuando regresaron de la cautividad, dice que leyó la ley de Dios, dice a vista y a oídos, dice todo el pueblo. O sea, era su función esa del escriba, estar enfocada en la ley, mis hermanos. Dice libro de Proverbios, capítulo 21. Proverbios, capítulo 21. Adelante, mi hermana. Amén, mi hermana. Ya ven lo que dice Salomón. Dice, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra, mis hermanos. Y es lo que el maestro por eso dice, si vuestra justicia no fuere mayor que los escribas y los fariseos, pues simplemente no hallaremos la vida, mis hermanos. Mi hermano Raúl, si me ayuda con el último parrafito. Sí. A vosotros, hermanos. Dice así: por lo tanto, lo anterior podemos decir que los fariseos fueron un buen, no miro bien, hermanos, ayúdenme. Un buen ejemplo. ¿Buen qué? Ejemplo. En la intención de buscar que las leyes de Dios sean lo que guíe nuestra vida. O sea que ellos sirvieron de ¿qué? De conservadores, ¿sí? Y dice aquí, hermanos, pero, cuando se llama la palabra pero, ya lo demás que ya queda que en segundo término, ¿sí? Entendamos. Y dice así, hermanos, pero no alcanzaron ¿qué? Entonces esa es la parte inconclusa. Y hermanos, quisiera tener una hora para platicar con ustedes, porque aquí no se trata de estar a favor de los saduceos, ni los celotes, ni de los fariseos, porque si leemos la Biblia en el Nuevo Testamento, hermanos, que yo quería leer unos 3 textos, no sé si puedo, hermano. Híjole. ¿Me permiten? Sí, si gustan, si se van a quejar, mejor no lo hago. A ver, ¿quién se va a quejar, hermanos? Dígame de una vez, para saber quién se va a quejar. Bueno, si me permiten, hermano. No estoy tomando el lugar, sino simplemente me quiero apoyar. ¿Sí? Bueno, estoy observando a ver quién va a dar objeción. Hermanos, híjole, nomás un minuto, ¿no? Sí. Es importante esto porque el día de ayer, hermanos, tuve la oportunidad de dirigirme a ustedes por medio de la predicación, y bien dije yo, hermanos, que la pregunta número 1 de esta lección es que ¿quiénes eran? Es past tense. Ese grupo ya que hay étnicas hoy día, hermanos, de grupos judíos, ¿sí? Que cada uno tiene que su interpretación de las 613 leyes de Dios, ¿sí, hermanos? Y que es inmenso. Nosotros no hemos estudiado las 613 leyes de Dios, que algunas están que vigentes, otras están que enclavadas, on hold, hasta que venga el Señor Jesucristo
y otras han sufrido una ¿qué? Transición. Si no entendemos eso, hermanos, nosotros estamos ¿qué? Confundidos. Y por eso a veces ¿qué? ¿Verdad? Somos, como dice Pablo, como la ola de la mar, ¿verdad? O fluctuantes, como dice Pablo a la carta de los Efesios, por estratagema de hombres. ¿Sí, hermanos? Ya se me pasó el minuto, ¿no? ¿Me da otro? Con todo respeto, ¿verdad? Para que si se quejan, yo le pido permiso y él me lo dio. ¿Sí? Bueno, ¿está eso ya aclarado, hermanos, o no? Bueno, entendiendo esa forma de doctrina a la cual fuimos entregados, dice Pablo a los romanos. Si no han leído, ¿verdad? No lo vamos a leer. El párrafo, hermanos, dice que empero o pero no alcanzaron el objetivo del Creador. Esperaba que de todos ellos. ¿Cuál es el objetivo del Creador, hermanos? A través de depositar en ellos esta forma de doctrina. Que recuerden que Israel no fue o nació como pueblo hasta ¿qué momento? 1400 en el desierto. 1400, ¿qué, hermanos? Cuando dieron la lata de la ley. 1400, ¿verdad? Sí, gracias. Ahí nació Israel. ¿Yes o no? Amén, hermanos. Entonces tenemos que tener historia, tenemos que conocer cronología para no salirnos del contexto, hermanos. Porque la iglesia de Dios no es judaizante. Tenemos una doctrina que del pueblo judío, que ahora somos el Israel de Dios, injertados en esa buena que oliva, esa grosura. Y ahorita quiero los dos textos, ¿me permite otro minuto, hermano? Miqueas capítulo 6. Y hermanos, no quería hacer esto porque, híjole. Miqueas capítulo 6, a ver quién le encuentra, hermanos. Lee el verso 8, por favor. Miqueas 6, 8. Adelante, hermano Otoniel. Amén. ¿De dónde saca esto ese escritor? El profeta Miqueas. ¿De dónde lo saca, hermanos? De la ley de Dios, de la Torat, la repetición de la Torat, que es Deuteronomio. Vamos a ver, hermanos, Deuteronomio, y hay una referencia en sus Biblias, capítulo 12. Parece que es ahí, el 10, perdón. Deuteronomio 10. Leímos ahí lo que dice Miqueas. Oh hombre, ¿qué pide de ti? ¿Qué? Es en interrogativa, una cuestión. ¿Qué pide de mí? ¿Qué pide de mí? ¿Qué pedía a aquellos que depositó Dios su ley? ¿Qué pedía? Que fueran, y bien dice el comentarista, que fueran unos conservadores, no legisladores. Ya hubo un legislador, ¿quién fue? Moisés, Moshe. Y dice Deuteronomio capítulo 10, verso 12. Ahora pues, ¿quién? Israel. ¿Qué pide Jehová de ti, Israel? Que temas a Jehová, tu Dios. Que andes en qué? En sus caminos. Y que ames, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios, ¿con qué? Y con toda tu alma. Y que guardes, ¿qué, hermanos? Sus estatutos que yo prescribo hoy ¿para qué? Para que hagas bien. Aquí no dice para que te vaya bien, dice para que hagas bien. Por eso tenía que venir Jesucristo otra vez, porque el pueblo ya se había ¿qué? Descaminado del propósito que dice el último párrafo, del propósito, el objetivo, ¿sí, hermanos? Que Dios tenía para su pueblo. ¿Sí? Ustedes pueden leer hasta el verso 22, pero yo voy a abreviar y me voy a ir mejor, hermanos, al Nuevo Testamento, porque a mí me gusta el Nuevo Testamento. ¿Ustedes? Y el Viejo más todavía, porque me aclara lo que estamos hoy viviendo. ¿Sí, hermanos?
Un texto más, hermano, disculpe. ¿Sí? Un texto. Gracias, hermano. Nuevo Testamento, ¿sí? Para los que no leen mucho el viejo, vamos a ir al nuevo, ¿sí? Vamos a leer, hermanos, en Tito, el siervo Tito, en el capítulo 2. Dicen, pero tú habla, dicen, pero tú habla, dice, lo que conviene ¿a quién? A la sana doctrina. Nosotros creemos que hemos obtenido una sana ¿qué? Pura, dice Santiago, que todo lo que desciende de lo alto es ¿qué? Dado por Dios, es una pureza, ¿sí? Es clara y por ende es sana. No vamos a venir aquí a ¿qué? A contaminarnos, hermanos. ¿Sí, hermanos? Venimos aquí a ¿qué? A sanar por medio de la doctrina. Dice, hermanos, verso 2, que los viejos sean ¿qué? Templados, graves, ¿qué más? Prudentes, sanos en la fe, con caridad, en la paciencia. Las mayores de edad, ¿cómo, hermanas? No calumniadoras, no dadas a mucho ¿qué? Maestras de obstinidad. Esa es la sana doctrina, hermanos. Para que hagas bien, que enseñes a las mujeres jóvenes a ser prudentes, que amen a sus maridos, que amen ¿qué? A sus hijos, a ser ¿cómo? Templadas. ¿Qué más? Castas, que tengan cuidado de ¿qué? De su hogar. Esa es sana doctrina. Dice buenas, o sea, sujetas cuando les conviene, ¿verdad? A sus maridos, porque la palabra de Dios no sea ¿qué? Ahí está el motivo, el objetivo, hermanos, dice el párrafo, que la intención de las leyes de Dios siempre son para guiar a nuestra vida, hermanos, pero lamentablemente ellos no lo alcanzaron porque lo comenzaron ¿qué? A modificar o alterar. Por eso cuando viene Cristo, ¿qué dice? Habéis oído que fue dicho, mas yo os digo. ¿Qué hizo él, hermanos? Una corrección. ¿Tenía la autoridad de hacerlo? Sí, porque para eso lo mandó el Padre. Corrige esto, hijo, porque aquí ya no lo están haciendo conforme a mi voluntad, sino a ¿qué? A su criterio. Y dice el párrafo que estamos considerando, hermanos, dice, esperaba que de todos ellos, ya que todo lo que hacían era para hacer ¿qué? Visto de los hombres. Entonces eran apariencias solamente. Aparentaban ¿qué? Que eran justos, que eran buenos, mas aún con su propio dedo no podían ¿qué? Accionar lo que exigían. Y dice aquí, hermanos, ser visto de los hombres. Y además decían y no hacían. Esa es la parte, hermanos, la parte buena. Sí, hermanos, el Señor Jesucristo sí los que se lo reconoció, ¿sí o no? Lo que leyó nuestro hermano Pedro Valle, se lo reconoció, dice, es bueno, dice, pero habían dejado que la otra parte, ¿sí? Dice, esto era necesario o menester hacer y no dejar que un complemento, hermanos. Quizá yo soy un fariseo, pero me falta ¿qué? El cumplimiento de acercarme ahora a la doctrina ¿qué? De Cristo. ¿Por qué digo esto? Dice Tito. Tito dice aquí en este que estamos leyendo, y vamos a ir a abreviar, y dice en el verso 7, mostrando en todo, por ejemplo, de buenas obras. Porque al mostrar buenas obras, ¿qué demostramos, hermanos? Doctrina. Haciendo ver integridad, gravedad, palabra, dice el verso 8, palabra ¿qué? Irrepresible, que el adversario sé qué. Ya ven, hermanos, ahí está el contraste.
El contraste, hermanos, es equilibrar, hermanos, el pensamiento malo con el pensamiento bueno. Y dice, hermanos, no teniendo ¿qué? Mal ninguno que decir, ¿de quién? De vosotros. Exhorta a los siervos a que sean sujetos a sus señores, que agraden en todo, no respondones, no defraudando, antes que toda buena lealtad, para que adornen en todo la doctrina de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no es que Cristo tenga una doctrina diferente a lo que los fariseos recibieron y conservaron, no, sino que las adaptaciones, lo que le agregaron, ellos, esa era la parte que, porque en el día sábado ellos tenían ¿cuántos? Como 39 reglas dentro del día del sábado que no podían hacer, y si lo hacían, quebrantaban ¿qué? ¿Nosotros sabemos que levantamos esas reglas? Sí, quizás las 39. ¿Sí, hermanos? Por eso es importante, hermanos, reconocer que eran, o sea, y superar, hermanos, dice aquí, dice, evitemos esa conducta y cumplamos con voluntad de Dios, dice, con la voluntad de Dios para que seamos grandes en el reino. Hermanos, ayer tuve el privilegio de decirles que estamos en ese proceso, ¿sí? No somos mejores que los fariseos, pero tenemos algo a nuestro favor. ¿Qué tenemos a nuestro favor, hermanos? Al abogado, al que nos puede ayudar a ¿qué? A poder llegar a esa perfección. Porque ahora el blanco no es ser una de esas sectas, sino el blanco es llegar a ¿qué? A la sana doctrina de Jesucristo. Gracias, hermanos. Gracias, hermano Pedro. Sí, no. Bien, hermano, pues ya escuchamos, ¿verdad?, la explicación de nuestro hermano, lo que había venido a hacer el maestro. ¿Qué le parece si pasamos a las preguntas, mis hermanos? Adelante, hermano. Sí, adelante. Uh-huh. Uh-huh. Sí, 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 ok, sí, sí, de alguna manera.
Sí, claro. Sí, ¿verdad? Como decía nuestro hermano. Lo que sí debemos, lo que dijo el maestro, pues en sí tampoco los descartó, y voy a leerlo. San Mateo 23:1 al 2, al 3, dice: entonces habló Jesús a las gentes y a sus discípulos, diciendo: sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. El maestro está dando un buen consejo, ¿verdad? Sobre los mandamientos y todo, porque esa es la cátedra de Moisés, las leyes. Si ellos le dicen que conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, háganlo. Dice, pero solamente no hagan conforme a ellos, porque dicen y no hacen. No son un ejemplo, pero el maestro no los descarta tampoco, mis hermanos, porque ellos se sentaron sobre las leyes. Número 1, ¿quiénes eran los fariseos? Una secta judía que exigía la ley que se cumpliera estrictamente. 2, ¿Jesús menciona algún valor en las exigencias de los fariseos para cumplir las leyes? ¿Jesús reconocía, algún valor en las exigencias de los fariseos? Sí. 3, ¿cuáles eran los inconvenientes que tenía el enfoque de los fariseos al momento de seguir las leyes de Dios? Dice que le daban mayor importancia a las tradiciones, no actuaban conforme a lo que predicaban, eran falsos al aparentar ser justos y no lo eran irreflexibles en sus juicios, principalmente con los más desprotegidos, pues actuaban sin misericordia. 4, ¿qué es la justicia según la Escritura? Dice que dar a cada uno según lo que le corresponda. Es lo justo que se le tiene que dar a alguien, esa es la justicia. ¿Por qué Jesús pedía que nuestra justicia fuera mayor que la de los escribas y los fariseos? Dice, aunque los fariseos guardaban la ley, no hacían con amor, ni misericordia, ni fe, mucho menos de corazón. A esto se refería el Señor Jesús: al que a guardar los mandamientos de nuestro Dios, hagámoslo con misericordia, fe, gran amor a Dios y a nuestro prójimo, mis hermanos. Sí. 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 Bien, mis hermanos, pues esta fue la escuela, y como dice la última pregunta, ¿verdad? Dice, con misericordia, gran amor y Dios a nuestro prójimo. Dice que así cumplimos, dice, así se cumple la ley y los profetas, mis hermanos. Los invito a que se pongan de pie a recibir a nuestro hermano superintendente, y esta fue la escuela sabática, y paz a vosotros, mis hermanos. Sí, hermano, pues, hermanos, allá en Deuteronomio 12:32 hay algo bien interesante. Conforme a esto, nada más voy a añadir, hermanos, realmente que esta escuela es para analizar, aunque sí hubo fariseos que creyeron, hermanos. Ahí está en Hechos capítulo 15. Entonces, también, sí, también, miren, como ellos añadían cosas, y en la ley de Moisés dice que no añadirían nada. Dice, haréis conforme a lo que está escrito. Decían, no pondréis ni quitaréis. Ese era el punto y lo que Cristo venía, ¿verdad?, diciendo. Al contrario, dice, haced justicia y misericordia, va todo lo que vemos. Bueno, ahora ya llegaron los niños. De niño, Señor, que a su temprana edad va a recibir este regalo divino del cielo que has traído, Señor, a ti por voluntad humana, inspirado por hombres, Señor, teniendo tu espíritu, para plasmar esas palabras, esas letras que inspiran al hombre y lo dirige a una dirección de eternidad. Te ruego, Señor, que le des conocimiento
través de estos 66 libros, Señor, que contienen tu voluntad, te ruego, Señor, que le des entendimiento, le des una palabra de inspiración, de ánimo, de intención, Señor, para que Él pueda mejorar su condición, Señor, si algún día tuviera alguna dificultad. Dale inteligencia, que crezca como un niño sano, un niño, Señor, que tenga una vida, Señor, productible, que sea buen ciudadano, que ayude a su prójimo, que ame a su familia, que pueda sentir, Señor, el amor de ti en él, y a través de él puedas obrar maravillas. Te pido todo esto y te ruego que bendigas a mi hermana Yolanda, que los ha traído desde aquel lugar, Señor, para que reciban este volumen sagrado. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro eterno y suficiente Salvador.